La Biblia de las Américas, Génesis 9. Pacto de Dios con Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo el ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Ahora vamos a leer una parte que me gustaría dar una pequeña explicación antes de leerla, porque para mí es muy importante que todos entendamos esta parte, lo que significa en realidad y su significado en hebreo. Vamos a hablar sobre el concepto del que proviene en la Biblia. Vamos a hablar de este concepto, y tiene un significado profundo dentro de la cultura israelita antigua. Este término es herba. Si alguna vez has escuchado esta palabra y no sabes exactamente qué significa, te lo voy a explicar en este video. El término herba se refiere principalmente a la desnudez o la indecencia, pero no en un sentido superficial. En el contexto del antiguo Israel, la palabra llevaba consigo un significado mucho más profundo, relacionado con la moralidad, la vergüenza y el deshonor. Herba no solo describe la desnudez física, sino también la exposición que se considera inapropiada según las normas culturales y religiosas de la época. Esto puede abarcar no solo la desnudez literal, sino también lo que podría simbolizar esa desnudez, como el pecado o la vergüenza.
Para los israelitas antiguos, la desnudez no era cuestión física, sino también espiritual y cultural. Pero en el sentido en que se utiliza en este versículo que vamos a leer a continuación, está directamente relacionado con Levíticos. ¿Cómo prohíbe que se vea la desnudez de la madre, del padre? La desnudez o cubrir la desnudez en este sentido tenía que ver más con algo carnal, con la interacción entre hombre y mujer. Erba refleja tanto la espiritualidad de la cultura israelita y es cuestión de un decoro físico, valores más profundos como la pureza, modestidad y el respeto hacia unos con otros. Es por esto que en el siguiente versículo se habla de un niño, el cual Noé maldijo porque fue el producto de esa herba, de ese descubrir la desnudez de su padre. Descubrir la desnudez de su padre era acostarse o vincularse sexualmente con su mujer, en este caso con su madre. Es por esto que Noé maldice al niño. No Dios lo maldice, sino que Noé maldice a Canaán. Imagínate tú que te encuentres en esta situación, ¿cómo te sentirías? Aunque Noé era un hombre justo, era humano. Entendiendo el contexto de esta palabra, herba, leamos el resto del capítulo. Noé y sus hijos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió el vino, y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió.